Y vámonos ya directo porque ya tengo en la línea telefónica desde hace varios minutos a Juan Carlos Canales. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Ricardo. ¿Tú qué tal? Pues aquí luchando contra la tecnología, pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, te compadezco porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? Pero me aplican todas las leyes de Murphy, querido Juan Carlos. O sea, Sí, sí, preparo todo muy bien, pero de pronto la computadora le da por actualizarse en el momento menos adecuado. sí. La señal de aire no llega. Bueno, cosillas así. Pero fíjate, es que cómo revela nuestra dependencia, ¿no? Total. Que tiene un lado terrible porque te quedas sin internet y ya no sabes qué hacer, ¿no? Claro. Pues sí, eso y otras cosas más, ¿no? Llámale celular, llámale computadora, lo que sea. Realmente sí estamos en una dependencia casi total. Sí, fíjate que, bueno, pues yo creo que parte, digamos, de cómo está viviendo la gente el encierro es que no están, digamos, sobre todo la gente joven, no está acostumbrada a vivir de otro modo que no sea a través del consumo y de la tecnología, ¿no? Claro. Oye, pero sería mucho más complicado no tenerla, ¿no? No sé, mira, hay una anécdota de don Américo Castro, este gran historiador español, que sale huyendo de España con la guerra, y entonces cuando escribe España en su historia, que la escribe en Estados Unidos, dice, bueno, voy a tener que citar de memoria porque no tengo archivos, ¿no?, a la mano. Bueno, y qué modo de citar el hombre, es decir, tenía una memoria impresionante. Hoy, cualquier cosa que se nos olvida, vamos a Wikipedia, vamos a Google, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, sí, la tecnología ha cambiado el mundo, pero por ejemplo ha afectado la memoria, ¿no? Entonces, bueno, hoy no podemos investigar sin internet, ¿no? Vives pegado a una computadora, la fibra óptica, entras a bibliotecas en todo el mundo. Bueno, ¿cómo hacían estos grandes investigadores? Pues hacían un ejercicio de memoria, y hoy la memoria es un tema, digamos, que está cada vez más adelgazado, tanto la memoria individual como la memoria histórica, ¿no? Oye, y hablando de memoria histórica, eso es un poco lo que vamos a traer a la audiencia. La semana pasada hablamos de Freud, un gran tema, y hoy es un capítulo que tiene cierta relación, querido Juan Carlos. Mira, sí, bueno, primero te agradezco esta entrevista, como siempre, un saludo a tu auditorio, y mira, me quedé muy picado. La semana pasada apenas tocamos algunas cositas de Freud, pero te comentaba que sería muy interesante en este programa abordar el tema del Imperio Austrohúngaro y la crisis del Imperio Austrohúngaro, porque finalmente en lo que conocimos, que se llamó el Imperio Austrohúngaro, que abarcaba un sinfín de repúblicas y de países y de etnias y de idiomas y de creencias religiosas, se gesta de alguna manera el siglo XX, ¿sí? Entonces es muy importante tener algún referente de esta Viena de fin de siglo, como se le llama también conceptualmente, porque va a marcar el siglo XX, va a marcar los grandes debates del siglo XX. Desde la ciencia, el arte, la literatura, los debates en torno a la condición subjetiva del hombre. Entonces es un periodo fascinante que me parece que hay que entender, porque también en el Imperio Austrohúngaro, digamos, acontece una especie de polarización ideológica, de crispación intelectual, que, bueno, finalmente tenemos que aprender de la historia para no repetir los mismos dramas, ¿no? Y ayer lo comentábamos, nuestra preocupación sobre la polarización del país, no solo, digamos, lo que va a traer como consecuencia esta pandemia, que es una crisis económica, riesgos políticos eminentes también, sino hay ya una polarización social
que desde luego no nace con López Obrador, eso hay que decirlo, pero que de alguna manera el propio López Obrador se ha sentado en ella para aumentarla, sin desconocer que también hay grupos políticos en el país que están reaccionando de una radicalidad y de una estupidez inadmisibles, ¿no? Pero sí me gustaría, digamos, abordar, porque, mira, finalmente siempre estamos pensando en las vanguardias occidentales, particularmente la francesa, y tanto por asuntos geográficos como sobre todo idiomáticos, no contemplamos lo que fue el desarrollo de las vanguardias artísticas de Berlín a San Petersburgo y luego pasando por el Imperio Austrohúngaro. Entonces, me parece que hoy también políticamente estamos, finalmente esto que se gesta en el siglo XX, que para Hobsbawm, este gran historiador judío-austriaco que acaba viviendo en Inglaterra y se convierte en una de las grandes figuras de la historiografía inglesa, como es toda la historiografía inglesa, que es impresionante, bueno, él plantea que el siglo XX, que hay un siglo XX corto, que empieza en 1914 con el asesinato de Francisco Fernando y termina en 1989 con la caída del muro de Berlín, porque este siglo, según Hobsbawm, está definido por la lucha entre el bloque socialista y el bloque capitalista. Y desde luego para Hobsbawm triunfa sin más el bloque capitalista, es decir, la caída del muro de Berlín, la posterior disolución de Rusia, de la Unión Soviética en el 91, bueno, habla del triunfo del capitalismo. Sin embargo, en términos culturales, en términos, sí, en general culturales, bueno, a mí me parece que el siglo XX empieza en 1900. ¿Por qué? Muere Nietzsche, que la muerte de Nietzsche va a ser un acontecimiento mundial, porque Nietzsche finalmente va a ser el gran crítico de la subjetividad moderna. Freud publica la interpretación de los sueños en 1900, que tramposamente ya estaba editado en 1899, pero él, yo no sé si en un gesto de vanidad o de visión de lo que implicaría la interpretación de los sueños, lo fecha en 1900. Y otro acontecimiento para la vida científica y cultural es el planteamiento de la energía discontinua de Max Planck. ¿Sí? Entonces, bueno, en 1900 ya estaban sentados muchos de los grandes problemas del siglo XX. Sin embargo, remitiéndonos otra vez a el Imperio Austrohúngaro, ¿qué pasa en el Imperio Austrohúngaro? Bueno, el Imperio Austrohúngaro, digamos, se formó con la placería de múltiples nacionalidades. Pensemos que el Imperio Austrohúngaro era Austria, posteriormente Hungría como reino. Hay un debate sobre el problema con los húngaros, hasta que se les otorga el símbolo del Imperio Austrohúngaro es el águila bicéfala. Bueno, una de las cabezas del águila es Austria y la otra es Hungría. Bueno, pero estos dos grandes países, además de estos dos grandes países, piensa que estaba lo que conocimos después como Yugoslavia, es decir, claro, Serbia, Croacia, Bosnia, Macedonia. Estaba desde luego Checoslovaquia, lo que conocimos después como Checoslovaquia. Dentro de Checoslovaquia está Moravia, Eslovaquia, Checoslovaquia. Estaba parte de Polonia, sobre todo la parte que con la frontera con Rusia, que era lo que se llamaba la Galicia o la pequeña Rusia, que agrupaba a una gran cantidad de judíos y desde luego a rusos y polacos. Estaba también parte de Rumania en el Imperio Austrohúngaro, después de lo que conoceríamos como Rumania. Estaba Transilvania, por ejemplo, y una parte importante de Bulgaria y de búlgaros.
Más súmale a estas nacionalidades que Rumania tenía a principios de siglo alrededor de 20% de gitanos en su población. Súmale los judíos que a partir de 1860 llegan al centro del imperio, y entonces, bueno, esto implica una convivencia muy conflictiva entre nacionalidades, pero a partir de 1848, que ocurre una de las grandes revoluciones húngaras, me refiero a la del 48 y la del 56, que los húngaros exigen el reconocimiento de una serie de derechos y de una serie de poderes a la monarquía austriaca. Claro. Y con esto se va a abrir todo el debate de las nacionalidades en el imperio austrohúngaro, ¿sí? Y de alguna manera, después de haber sido, digamos, nombrado rey Francisco Fernando en el 48, tiene que modificar una serie de políticas para reconocer a las nacionalidades. Pero Juan Carlos, para actualizar y un poco contextualizar también lo que estás diciendo, a ver, hay que entender que era el segundo país más grande de toda Europa. 50 millones de habitantes tenía. Exacto. ¿No? Y había alrededor de 10 etnias, hablaban 10 idiomas. Y las lenguas eran muy importantes. Eran muy importantes, claro, porque va a haber una reivindicación, digamos, de las lenguas a nivel nacional, ¿no? Así es. Veamos, por ejemplo, todo el conflicto que tenía Kafka con ser germanoparlante, ¿sí? Y muchos de ese periodo tenían, digamos, una reivindicación lingüística, sobre todo. Estamos hablando, digamos, de mediados del siglo XIX, del nacionalismo, de la influencia de Herder en los grandes debates filosóficos, pero finalmente, digamos, lo que hace reventar al imperio austrohúngaro es la crisis del liberalismo, ¿sí? Tanto en lo filosófico como en lo político, como en lo económico. Y entonces esta crisis del liberalismo que sostiene al siglo XIX va a polarizar al imperio austrohúngaro. Tú piensas, ¿sí?, que en el imperio austrohúngaro nace el fascismo, piensa que Hitler era austriaco y que el gran fantasma de Hitler era el problema de las nacionalidades que había ocurrido en el imperio austrohúngaro. Claro. Y su lucha por recuperar un poder germano central contra las nacionalidades. Piensa la importancia del marxismo austriaco o el austromarxismo. Piensa, digamos, en las apuestas, el sionismo. Herzl, que era húngaro, pero era parte del imperio austrohúngaro, nace en el imperio austrohúngaro, pero también Karl Lueger, que llega a ser alcalde de Viena, era uno de los antisemitas más rabiosos que hay, ¿sí? Piensa, frente al austromarxismo, la gran corriente neoliberal austriaca. Popper, Hayek, von Mises, ¿sí?, eran austriacos. Y cuando me refiero a austriacos, bueno, ellos eran austriacos, pero podían ser de alguna parte del imperio. Como Freud era moravo, como Mahler era moravo, como Rilke era moravo, ¿sí?, pero eran parte del imperio. Entonces, por un lado está la crisis del liberalismo, ¿sí?, que va a generar una polarización política y social muy fuerte, y por el otro está el otro lado, que es el centro del imperio austrohúngaro, es experimentar nuevos lenguajes para dar cuenta de la experiencia del hombre moderno. Con, desde luego, el otro punto que es fundamental entenderlo, que es la muerte del hombre, que inaugura de alguna manera Freud, pero que estaba en el debate. Por ejemplo, Wittgenstein. También Wittgenstein está pensando los problemas del lenguaje más allá del sujeto, y está yendo en el Tractatus al problema de la lógica. Claro. Pensemos también en Mahler, ¿sí? Mahler, este gran músico nacido en 1860 y muerto en 1911,
va a ser el gozne musical entre el siglo XIX y el XX, perdón. Adelante, adelante. Entre el siglo XIX y el XX, y Mahler empieza a entender que la obra musical no es producto del sujeto lírico del romanticismo, sino que obedece a una lógica interna, intratextual, vamos a llamarla, y con estos proyectos que aparecen en Mahler, por ejemplo, Mahler, si uno escucha cualquier sinfonía de Mahler, Mahler está agrupando una serie de discursos musicales, desde la música infantil, la música judía, la música militar, hasta la gran orquestación decimonónica. Bueno, Mahler va a abrir, ¿sí?, la puerta a la escuela vienesa de música, que va a ser fundamental en el siglo XX, Schoenberg, Alban Berg, Webern, que están más allá del sujeto. Después esto lo entendería muy bien Stravinsky, ¿no? Pero en el momento Mahler es el primero que empieza a poner en duda el sistema musical sostenido en el yo lírico, ¿sí? Y desde luego está Musil en la literatura, que lo que hace Musil es uno de los padres de la crisis de géneros en el discurso literario. El hombre sin atributos es un gran ensayo, no es propiamente una novela. Está Schnitzler, que es el antecedente más importante del monólogo interior. Ahora que estás leyendo a Joyce, bueno, Joyce, digamos, el centro de Joyce es el monólogo interior, el famoso monólogo interior en Joyce, pero el antecedente es Schnitzler, ¿no? Arthur Schnitzler. Entonces, digamos, hay tres grandes pilares en el Imperio Austrohúngaro, que es, por un lado, la crisis del liberalismo, la necesidad de encontrar nuevos lenguajes que den una experiencia, que den, digamos, un lugar a la experiencia del hombre contemporáneo, y ahí tienes a Klimt, ¿sí? Tienes a Egon Schiele, ¿no? Tienes a Kokoschka en la pintura, ¿sí? En la música, estos que acabo de nombrar, pero también en la física es fundamental, porque ahí nacen, en Austria, en el Imperio Austrohúngaro, nace la física contemporánea. Por un lado está Ernest Mach, con toda la teoría del campo de fuerzas, que lo que pone en crisis es la concepción monádica del sujeto, con la teoría del campo de fuerzas. Está Schrödinger, planteando una serie de problemas matemáticos para la física atómica y para la descomposición ya del átomo, ¿sí? O Boltzmann, que también va a ser uno de los grandes físicos del siglo XX, ¿no? Entonces, ahí por eso resulta tan interesante, porque al área que te acerques, ese mundo era una caldera, ¿no? Claro, interesante. El problema de las nacionalidades, ¿no? Y Freud por un lado, Otto Weininger por el otro, que es una figura fundamental, Otto Weininger, ¿no? El que escribió Sexo y Carácter, que se suicidó a los 20 y tantos años, Otto Weininger. Está desde luego Zweig, Hermann Broch, que es una de las grandes figuras del Imperio Austrohúngaro y con una importancia radical. Hermann Broch es el primero que plantea, de cara a la Primera Guerra Mundial y el uso de gases en la Primera Guerra Mundial, que los grandes problemas del siglo XX se resolverían en el problema atmosférico. Bueno, esto que plantea Hermann Broch es una de las cosas que estamos viviendo hoy en torno a la pandemia, el problema atmosférico y el problema del aire y la contaminación. Y junto a Hermann Broch, Canetti. Ahora que estás leyendo Ulises, si un día te das una vuelta por Zúrich, Canetti y Joyce están enterrados en el cementerio en Zúrich, y en el cruce de ríos de la ciudad de Zúrich hay una banquita a donde iba Joyce a sentarse. ¡Wow! Entonces, ¡qué maravilla! Desde luego está el bar de Joyce en Zúrich, en la zona financiera, pero
cuando intentaron desmontar este bar en Dublín, alguien lo compró en Suiza y lo rehizo exactamente como el bar de Joyce. Entonces, ahora que estás leyendo a Joyce, ¿sí?, échate un viajecito, no solo a Dublín, sino te echas un viaje a Zúrich, que ahí estuvo asilado Joyce, y te vas a sentar a la banca donde se iba a sentar Joyce. Pues continuamos nuestra charla sobre el Imperio Austrohúngaro y bueno, pues ya nos vamos acercando históricamente a esta parte del siglo XX, ¿no? Es decir, final de la Primera Guerra, se redistribuye el espacio, pero hay una sombra de intervenciones, de invasiones sobre esos países que bueno, pues nuestra historia reciente nos lo dice. A ver, mira, el propio Hobsbawm, digamos, habla de la guerra total de 1914 a 1945, y luego, claro, luego las guerras locales determinadas por estas luchas ideológicas. Pensemos en Corea, pensemos en Vietnam, luego la Revolución Cubana, y desde luego, bueno, a finales del siglo XX, ¿qué vemos? Que la gran represión que se tuvo respecto a las nacionalidades, por ejemplo en el caso yugoslavo, en el caso ruso, bueno, pues acaban explotando. A la muerte de Tito en 1980 se sabía que algo iba a ocurrir en la ex Yugoslavia, ¿sí? Y en efecto, cuando empiezan en el 91 las repúblicas a pedir su independencia del poder serbio, porque hay que decirlo que el comité central y toda la estructura del Partido Comunista Yugoslavo estaba dominada por serbios, y toda la estructura militar, bueno, se le van encima a Eslovenia, luego se le van encima a Croacia, con el antecedente del papel que había tenido Croacia en la Segunda Guerra Mundial, aliados a los nazis, los croatas, para deshacer Serbia. Se le van encima a los bosnios, musulmanes, ¿sí? Y entonces se sabía que era una bomba de tiempo el tema de las nacionalidades, ¿no?, en la Yugoslavia. Y bueno, la guerra en Yugoslavia marca finalmente un nuevo cambio en el horizonte de la guerra, la aparición, digamos, de estos fenómenos ligados a la posmodernidad, que son guerras de sangre, guerras religiosas, y que hoy todavía estamos en ese escenario, ¿no? Claro. Es decir, hay un giro en la guerra en el siglo XXI, lo que llamaron equívocamente el choque de civilizaciones, ¿no?, que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, desde luego que las consecuencias y toda esa problemática que se asienta en el Imperio Austrohúngaro nos sigue impactando indirectamente, ¿no? Así es. Y bueno, platicamos un poco en el corte, pues, de Kafka, precisamente, de Milan Kundera, que ya es una historia más reciente. Claro, porque, a ver, uno de los pilares que corren en el Imperio Austrohúngaro es la muerte del padre, ¿sí? Finalmente, la carta al padre, digamos, más que una experiencia de Kafka respecto a su padre y a lo que implica, digamos, la educación judía, que es dura en ciertos momentos, aunque no seas ortodoxo, bueno, implica un debate en torno a la figura del padre y en torno a la figura del autoritarismo. Claro. Pensemos que la Escuela de Frankfurt empezaría sus investigaciones sobre el autoritarismo, ¿no?, cuando se desplazan del problema del proletariado alemán, de la situación económica. El primer texto que publican es en torno al autoritarismo, porque ya estaban viendo una serie de fenómenos culturales que pasaban por el autoritarismo en esta fusión que hace la Escuela de Frankfurt de Marx con Weber, pero desde luego ese antecedente está en el Imperio Austrohúngaro, y estaban matando a la autoridad artística, al padre. En el caso de Freud, el tema de la falla del padre es fundamental, la caída del padre, hasta, digamos, la búsqueda de nuevos lenguajes que reemplazaran a los acartonados lenguajes del siglo XIX, ¿no? Así es.
Sí, sí, efectivamente. Y bueno, personalidades, bueno, digamos que han renovado prácticamente en el caso de Kafka. Estaba yo leyendo un poco de cómo interactuaba con la ciudad Kafka. Y eso es un poco también lo que nos platiques, que quiero que nos platiques un poco cómo era el diálogo de Kafka con su ciudad, con esa locura que tenía Kafka por los espacios, por el silencio, y que pues prácticamente lo obligó a habitar un montón de casas, ¿no? Sí, bueno, la gran parte del movimiento de Kafka en Praga se debió a la familia. Él tenía un cuartito en el barrio de los alquimistas de Praga, donde iba a escribir. A ver, Kafka es un hombre engañoso. Cuidado. A ver, o era un hombre dividido. ¿En qué sentido? A ver, se sabe que Kafka era muy cafetero y era amiguero, salía cafés. Lo paradójico es que al único café en Praga al que no fue es precisamente el que se llama Café Kafka. Entonces, cuando los escuchas vayan a Praga, que no vayan al Café Kafka, porque ahí no iba a todos, pero no iba a ese. Es lo mismo su vida amorosa es muy paradójica, le tenía pavor al matrimonio, pero era un gran seductor, ¿sí? Hay que acordarse que ya enfermo de tuberculosis, tiene uno de sus últimos grandes amores con una enfermera que lo cuidó y que llegó a vivir con ella, ¿no? Entonces es muy paradójico. Kafka decía una cosa de Praga, que era una ciudad incomprensible. Desde luego nunca aclaró por qué era incomprensible, pero yo creo que se debe a que Praga es una ciudad de múltiples estilos arquitectónicos, ¿sí? Y digerirla no es fácil. Es decir, pues si vas tú de turista 3 días, bueno, aquí está el barroco y aquí está el mundo medieval y aquí está la Praga moderna. No, pero yo creo que Kafka, bueno, además piensa que aunque era un judío integrado, no dejaba de ser un judío. Claro. ¿Sí? Es decir, finalmente la familia Freud llega en 1860 por un edicto de Francisco Fernando que permite la migración de los márgenes del imperio a Viena, pero el propio Freud cuenta, hablando de la caída del padre, como un día caminando con el padre, ¿sí?, un gentil dice: bájate de la banqueta porque eres judío, ¿no? Y desde luego la sombra de ser judío pesaba mucho, ¿no? Pesaba mucho. Y Kafka, aunque era germanoparlante, no podía dejar de reconocer su marginalidad judía. Pero sí tampoco hay que irse con la finta de que Kafka era un ser absolutamente marginal. No era absolutamente marginal. Era un tipo singular. Por ejemplo, bueno, se sabe que el proceso está escrito a partir de la demanda de la novia de Felice por no cumplir el matrimonio, una demanda civil. Esto lo trabaja Canetti en el otro proceso de Kafka, pero tampoco era un ser absolutamente minusválido ni disminuido, ni esta imagen de esta foto que está Kafka con el padre, que el padre era aparentemente muy grandote, muy fuerte, y Kafka era muy flaquito, muy chiquito. Yo creo que él jugaba un poco a eso, con las mujeres jugaba a eso, desde luego, pero era una forma de seducción, ¿no? Claro, sin olvidar que era un judío, ¿sí? Y ser judío tenía implicaciones vitales. Por ejemplo, Mahler era judío y se tiene que convertir al catolicismo para poder dirigir la ópera de Praga. Mahler llegó a dirigir la ópera de Praga, pero a condición de convertirse al catolicismo, porque los judíos no podían trabajar propiamente como funcionarios públicos. Por eso Freud elige la medicina, ¿sí? Es decir, las profesiones liberales. Por eso los judíos se van a las profesiones liberales, porque no tenían cabida propiamente en el gobierno, ¿no? Órale, interesante.
Pues vamos concluyendo, Juan Carlos. Tenemos un par de minutos y pues agradecerte muchísimo que siempre estás con nosotros, nos tomas la llamada y compartes un poco de lo que lees, de lo que investigas con toda la audiencia. Mira, concluir, yo creo que no hay mejor modo que leer y conocer directamente lo que uno habla. Entonces, creo que nuestro auditorio puede bajar libros en EPUB Libre, desde luego de Schnitzler, está todo Schnitzler, está todo Stefan Zweig, está todo Joseph Roth, que es fascinante, la mirada de Joseph Roth sobre la caída del imperio austrohúngaro, lo que él llamaba el imperio perdido, que luego va a ser un tema que retome uno de nuestros más entrañables escritores, que es José María Pérez Gay, que tiene un libro que se llama El Imperio Perdido, y que, bueno, se acerquen, ¿sí?, a leer a Schnitzler, que se acerquen a leer a Roth, que se acerquen a leer a Zweig, desde luego Musil, Groch, bueno, Canetti es fascinante, ¿sí?, pero tienen, digamos, son lecturas posiblemente más complejas, pero quien lea a Zweig se va a encantar, y quien lea a Joseph Roth se va a encantar, y quien lea a Schnitzler se va a encantar. Entonces, que intenten bajar estos libros que están en EPUB, que es un espacio legal, ¿sí?, para bajar libros, y bueno, que se acerquen a estas obras que acabo de mencionar, que busquen material pictórico de Klimt, claro, ¿no?, de Chile, ¿no?, y desde luego, bueno, ya después, si se enganchan, ya leerán a Wittgenstein, al Círculo de Viena, que es fascinante, todas las tesis del Círculo de Viena, pero de entrada que aprovechen este espacio del confinamiento, bueno, para leer a estos grandes autores que van a marcar el siglo XX, y desde luego Kafka es uno, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente, digamos, el drama del Imperio Austrohúngaro va a desembocar en Auschwitz, ¿no? No hay que olvidarnos que Hitler era austriaco. Claro. Era un austriaco progermano, pero finalmente todo el debate, por ejemplo, que plantea en Mi Lucha, está referido a su experiencia austriaca, ¿no? Así es. Y aprender de los riesgos que implica un mundo polarizado, un mundo donde no hay lugar para la palabra, donde solo hay lugar para la estigmatización del otro. Pensemos que 3 de las 4 hermanas de Freud murieron en Auschwitz. Pensemos que las hermanas de Kafka murieron en Auschwitz. Pensemos que Milena estuvo en Treblinka también, ¿sí? En fin, el drama que significa no reconocer al otro. No es gratuito que el último libro de Zweig, antes de suicidarse, se lo dedicara a Montaigne como un reconocimiento a todo el tema de la diferencia. Y hoy en este país estamos teniendo grandes problemas de convivencia con el otro político, ¿sí? Entonces hay que aprender de la historia. Así es. Hay que evitar las polarizaciones, las estigmatizaciones, las condenas, las etiquetas, ¿sí? Porque eso nos puede... Y tener mucho cuidado con las palabras, ¿no, Juan Carlos? Creo que en este momento hay que cuidar los silencios. Creo que el ruido, los adjetivos, de pronto estar soltando palabras a través de las redes sociales sin un filtro, sin saber el por qué o para qué, puede provocar o puede tener consecuencias terribles. Sí, yo creo que, bueno, estamos en un proceso de estigmatización del otro, de polarización. Entonces, si tú difieres de una posición del presidente, de inmediato eres neoliberal, conservador, fifí, hipócrita y todos esos atributos. Y también... Y al revés, ¿no? Yo ayer te comentaba, ¿no?, con compañeros míos del colegio, bueno, de plano a veces les digo, oigan,
a ver, López Obrador no come a los niños, no se come niños, tranquilos, no va a decir, hay un debate político, podemos estar en contra de muchas posiciones de López Obrador, pero tampoco se come niños, ¿eh? Claro. Ni creo, como dijo Peña Nieto, que se levante pensando en cómo chingar al país, así lo dijo Peña Nieto, cómo joder al país, así lo dijo, ¿no? No, simplemente él tiene un proyecto de nación con el que yo personalmente no estoy de acuerdo en muchas cosas, en otras sí, pero precisamente eso es la democracia, la posibilidad de discutir y vivir gracias a la diferencia, no contra la diferencia, sino gracias a la diferencia. Y mira, y por eso Zweig, en El Mundo de Ayer, que es un libro muy bonito sobre el Imperio Austrohúngaro, extraña esa compleja convivencia que implicó también el siglo XIX austrohúngaro, pero sin llegarse a matar, ¿no? Entonces, claro, convivir con el otro, con otra cultura, con otra religión, ¿no? Con otra etnia, aunque esté tan cuestionado el concepto de etnia, es difícil, en efecto. Si uno ha convivido, por ejemplo, con musulmanes, no es convivencia con musulmanes, pero eso no justifica desaparecer al otro. Y claro, en eso estamos en este país, precisamente, ¿no? Así es. Juan Carlos, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ti, a toda la universidad, a todos los universitarios de Puebla y a todos los radioescuchas. Oye, y una noticia que no podemos pasar por alto, dame medio segundo, el tema de los 42 muertos en Puebla por ingestión de un alcohol adulterado, que es verdaderamente un drama, ¿no? Es decir, junto a lo que estamos viviendo ahora se suman 42 muertos por haber consumido alcohol adulterado, más los que están en un hospital, los que siguen hospitalizados. No, es terrible. Entonces hay que también plantearnos la búsqueda de justicia, la búsqueda de responsables, ¿sí? Y reconstruir este país con lo que tengamos a la mano. Sí, la verdad es que esa nota valdría la pena reflexionarla y dedicarle un buen de tiempo. Pero bueno, tú sabes bien cómo son los tiempos en radio, pero en verdad te agradecemos mucho todas las reflexiones. Te mando un fuerte abrazo, Juan Carlos. Gracias Ricardo, y nos escuchamos, bueno, yo te sigo escuchando mañana y la próxima semana, y nos volvemos a encontrar el jueves. Gracias otra vez.